Listo, ahora sí. Entonces empezamos con la clase del día de hoy. Como les decía, vamos a retomar el tema que estábamos viendo, que es ggplot 2. Y ahora nos vamos a enfocar, bueno, ya vimos un poquito, recordando, ya vimos un poquito de cómo crear un gráfico en general, ¿no? En principio lo que se podría ver es que la receta para hacerlo es crear una capa principal, una capa basal, digamos, y a esta capa le vamos a ir añadiendo capas con el más, ¿no? Cada una de las capas, perdón, la vamos a ir generando con las distintas funciones que ggplot ofrece. Y pues también recordábamos que hay otras paqueterías que se han desarrollado en torno a ggplot y que permiten añadir más tipos de capas, ¿no? Es decir, de hecho ya hay como plantillas de capas que existen y que ustedes pueden utilizar. Por ejemplo, hay una que a mí me gusta mucho que te genera un mapa de calor con base en una matriz de correlaciones y te va poniendo o sea, te va en una escala desde el azul hasta el rojo, te va mostrando los colorcitos y se van volviendo más intensos dependiendo de la correlación que tengan las variables. Si tienen una correlación negativa, se va poniendo azul. Si tienen una correlación positiva, se va poniendo rojo. Entonces, por ejemplo, para evitar hacerlo todo a mano, con esa paquetería ustedes nada más le ponen más, creo que es ggcore plot, y ya con eso se les genera, ¿no? Entonces, o sea, digo, eso no lo vamos a ver aquí porque ustedes no necesitan correlaciones aquí, pero lo menciono para ejemplificar el alcance y la extensión que tiene ggplot 2, ¿vale? Entonces, bueno, retomando, una capa principal y el resto de capas a las que les podemos ir dando también argumentos que van a ir modificando el gráfico que estemos creando, ¿no? Y dependiendo de dónde pongamos esos argumentos, se va a modificar una u otra cosa de nuestro gráfico. Entonces, bueno, lo que hicimos la clase pasada fue este diagrama de dispersión, cambiamos las figuras, los colores, y hoy vamos a ver otras gráficas que estas sí les pueden llegar a servir para su proyecto. Ustedes ya serán los que vayan determinando cuáles gráficas usar y cuándo y para qué partes del capital neto. Eso nuevamente queda completamente a su decisión. Lo único es que les pedimos que sí presenten resultados de manera gráfica. Y aquí hay que hacer un paréntesis importante que vamos a retomar también después. Eh, las gráficas no nada más deben existir porque sí. Es decir, volvemos un poquito a la primera gráfica que teníamos. Está muy bien que estas dos gráficas, perdón, esta gráfica muestre dos variables. Pero en realidad no nos está diciendo nada, solamente dice gráfico de dispersión en sistema base. Dice variable Y y variable X. Pero sin nada que realmente la contextualice, sin una leyenda, sin algo que realmente identifique esta variable X y esta variable Y, pues este gráfico no nos aporta realmente información. Entonces es por eso que es importante saber cuándo y cómo usar esas gráficas. Eso queda más a criterio de quien está generando los reportes. Ustedes tendrán que empezar a generar esa habilidad que les permita determinar si lo que están reportando realmente está ayudando a que la persona a quien se lo están reportando tenga más información, o si por el contrario tal vez ya es demasiado, ¿sale? O tal vez sí es necesario, pero igual hace falta más información en su gráfico. Entonces, insisto, aquí les voy a presentar la forma en la que ustedes van a generar estos gráficos. Dónde y cómo ustedes los generen va a ser completamente su decisión, ¿sale? Entonces, bueno, empezamos con el primero de los gráficos, uno de los más clásicos, y son los histogramas. Entonces, bueno, ya sabemos cómo usar ggplot 2 de una manera muy básica. Entonces vamos a empezar a ver cómo usar estos pasos sencillos, esta receta sencilla, para generar histogramas. Entonces, primero, ¿qué es un histograma? Es un tipo de gráfico que representa la distribución de una variable numérica continua. Aquí quiero detenerme un momento y preguntarles, ¿saben cuál es la diferencia entre una variable continua y una discreta?
Al menos yo no, sigo sin conocerlo. Ok, ok, no te apures, Melvin. ¿Alguien más? La continua está en los números reales y en la discreta en los enteros. Efectivamente, como bien dijo Grecia, las variables numéricas continuas son las que justamente están en este conjunto de números, los reales, y es decir, van a tener valores como 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, así sucesivamente hasta el 2, y luego otra vez 2.1, 2.2, 2.3 y así sucesivamente. ¿Sale? Así es como pueden entender a las variables numéricas continuas. Las discretas son exactamente las que están en los enteros eh, y básicamente van a ir, o sea, no van a tener esa parte decimal, ¿no? Van a ser variables que van en, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esa es la diferencia entre esas dos, ¿sale? Para que lo tengan presente. Es por eso que los histogramas únicamente trabajan con variables numéricas continuas. Eh, y básicamente estos se construyen dividiendo el rango de valores en intervalos. Es por eso que es importante que sean continuas, porque de lo contrario no se podrían crear rangos. Por ejemplo, crearíamos un rango del 1 al 5 y pues ahí nada más podrían haber valores de 3, de 1, de 2, de 4 y de 5. Entonces, eh, eso más bien sería, o iría un poco más relacionado hacia los conteos. Y esos conteos a su vez estarían más relacionados como a categorías, ¿no? Como lo que veíamos la clase pasada. Parecería más que esos números, en vez de representar números o véanlo como un espectro estos de colores que hay que son que van yendo por ejemplo del negro al gris y van haciéndolo como de una manera muy suave, en vez de hacer eso como que sería nada más negro, blanco y gris. Entonces eso parecería más una categoría. Lo mismo con los números. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y nada más esos. Podríamos contar cuántas veces aparece el 3, cuántas veces aparece el 4, pero no realmente como todo este espectro del color que les estoy comentando. Entonces, por eso es que es importante que sean continuos, para poder crear estos rangos de valores y así vamos a contar cuántos datos caen dentro de estos intervalos. Estas barras en un histograma están juntas para indicar que la variable es continua. Además, si un gráfico de barras se usa para representar datos categóricos, cada barra representa una categoría y su altura indica la frecuencia o proporción de esa categoría. Lo que estábamos platicando, ¿no? Entonces, vamos a ver uno muy sencillo y otra vez. Generamos primero nuestra capa base, otra vez vamos a usar nuestro conjunto de datos Iris, que es muy útil para graficar, y lo mapeamos. Ahora vamos a mapear el largo del sépalo, ¿sale? Y vamos a añadir la capa que nos interesa, que es la del histograma, con esta función, geom_histogram, ¿sale? Y así es como nos aparece. Ahora, aquí nos aparece esta descripción que dice StatBean using beans equal 30. Básicamente lo que nos está diciendo es que se generaron 30 rangos, ¿sale? Aquí también es como aparece. Los rangos se pueden conocer como beans o clases, pero más bien como beans, ¿sale? Entonces se generaron 30 rangos de manera automática, digamos. Es decir, R, o más específicamente ggplot y geohistogram detectaron la distribución de estos datos y dijeron, ok, para que tu histograma se vea con claridad y puedas hacer análisis buenos, yo te voy a dar 30 rangos de valores y te voy a ir enseñando cuántos de esos datos, cuántos de tus datos caen en esos rangos de valores. ¿Sale? Entonces, esto es automático, pero puedes escoger un mejor valor con bin width. O sea, yo te lo separé así de una manera equitativa, pero pues ya tú luego lo que decidas hacer, pues adelante, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? De momento no hay dudas. Ay, perdón, creo que alguien prendió su micrófono, pero no le escuché. ¿Había alguna duda o todo bien? Todo bien. Muy bien, muy bien. Vale. Entonces, así es como lo generamos nuestro histograma.
Como les decía, podemos empezar a cambiar los atributos estéticos del histograma. Por ejemplo, esto de la cantidad de intervalos, ¿no? O más bien el salto del intervalo. Entonces, por ejemplo, aquí lo que le estamos diciendo, más que salto, el ancho, perdón, el ancho del intervalo. Aquí le estamos diciendo que el ancho del intervalo queremos que sea de una unidad. Entonces, aquí si se dan cuenta, nos está dando intervalos que van desde el 3.5 hasta el 4.5, desde el 4.5 hasta el 5.5, 5.5 hasta el 6.5 y así sucesivamente, ¿no? Aquí nos lo fue dando, bueno, aquí no podemos como tan fácil determinar de qué tamaño es cada uno de los intervalos, pero aquí sí, vemos que es de una unidad de tamaño y los empieza a generar desde el 3.5. ¿Por qué? Porque seguramente ese ha de ser nuestro valor mínimo que tenemos en la variable de largo del sépalo, ¿vale? Entonces así es como nos queda, pero otra vez esto pues, como que no nos permite obtener una buena aproximación a la distribución que tienen los datos. Y pues esto tampoco, o sea, esto se ve muy raro, ¿no? Saber las distribuciones de los datos, o aproximarlas al menos, nos sirve para hacer análisis estadísticos posteriores. Aquí realmente ustedes los van a hacer, no para hacer análisis estadísticos posteriores, sino para que eventualmente, cuando ustedes se los presenten a las personas de los bancos, ustedes estén representando la distribución de los datos y para que así a ellos les sea mucho más sencillo tomar una decisión. Ahora bien, puede que en su área no estén enfocados a hacer un análisis estadístico, pero yo encarecidamente les recomiendo que si pueden revisen literatura relacionada a la estadística, porque siempre es un plus muy bonito el que ustedes como, ya sea como candidatos o que ya estén trabajando, lleguen y digan, ay, pues miren, yo te hice histograma, ¿no? Digamos que no está tan feo. Que sigue estando mal, pero bueno, yo te hice este histograma. Pero además ajusté esta distribución y con base en esta distribución te puedo dar estos datos extra y con base en esos datos extra yo creo que puedes orientar mucho mejor tu decisión. Eso siempre es muy bueno, es muy útil y por ello yo les recomiendo siempre que si pueden le echen una ojeada a la probabilidad y a la estadística porque eso siempre va a ser un plus muy 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 significativo, ¿vale? Pero bueno, entonces vamos a seguir aquí un poquito con cómo ir modificando nuestro histograma y aquí vemos cómo cambiar el ancho de cada uno de los rangos, pero en principio los rangos nos los sigue dando ggplot. Nosotros no estamos diciendo, quiero que me des 5 rangos, no, solo le estamos diciendo que queremos que cada uno de ellos tenga una unidad de distancia. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que tengamos una cierta cantidad de rangos que nosotros queramos? Bueno, en vez de bin width le vamos a poner bins y ahí le vamos a poner la cantidad de rangos que queremos. Aquí queremos que nada más exista un rango, pues nos va a dar solamente un rectángulo, ¿no? Porque pues nada más va a haber un rango y aquí van a estar todos nuestros datos, evidentemente, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí podemos ver que hay 150 datos. Pero eso pues no nos sirve, o sea, eso no nos muestra ninguna distribución ni nada, es un rectángulo. Entonces hay que empezar a modificarle un poco, ¿vale? De momento vamos a regresar con la cantidad de rangos o bins que ggplot nos da por defecto y vamos a empezar a modificar otras cosas más. Por ejemplo, el color del contorno y el relleno. ¿Sale? Color es para el contorno, white para el relleno. Fill es para el relleno. ¿Vale? Entonces, aquí si se dan cuenta, ya tenemos nuestro histograma con unas características distintas. Si se dan cuenta es exactamente el mismo que aquí, solo que en vez de ser ahora todo gris, pues ya le empezamos a poder a poner colorcito, ¿no? Y esto empieza a ejemplificar por qué ggplot es tan famoso y por qué eventualmente en Python empezaron a adoptar también esta filosofía de cómo hacer gráficos, porque te permite modificar cosas tan sencillas como el contorno y el relleno. Y ahorita vamos a empezar a ver cómo podemos modificarlo todavía más, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos añadir la línea donde nos parezca más adecuado, una línea donde nos parezca más adecuado, y también la densidad de distribución de nuestros datos. Lo que les comentaba, ¿no? Para empezar a hacer análisis estadísticos todavía más profundos.
Entonces, bueno, aquí de momento no hemos cambiado nada. Tenemos la capa base y la capa del histograma. Y luego añadimos una capa extra que va a ser una línea vertical. Esta línea vertical la vamos a mapear con el x-intercepto, o sea, es decir, la vamos a interceptar con unos datos, con un conjunto de datos, con un vector. ¿Y en qué punto lo vamos a intersectar con ese conjunto de datos o ese vector? En la media, ¿sale? ¿Recuerdan? Esta es una función que vimos al principio para calcular la media. Entonces le vamos a decir, quiero que sea color azul, que el tipo de línea sea en punteada, y quiero que el ancho de esa línea sea de 1. Y aquí es como nos aparecería. Es el mismo gráfico que teníamos arriba, solo ahora con una línea punteada, y nos aparece que aquí está la media. Es decir, que nuestros datos están ¿qué? Más sesgados hacia dónde. ¿Izquierda? Ajá, ok, izquierda. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, pues sí. Ay, perdón, efectivamente. Nuestros datos están sesgados hacia la izquierda y tienen una cola pesada hacia la derecha. ¿Por qué? Porque aquí están la mayoría de los datos, ¿sale? Están del lado derecho. Entonces eso ya nos puede ir indicando cómo hacer un análisis estadístico más profundo. Nuevamente, no tienen que hacer ustedes todo ese análisis. No, pues tiene una cola pesada a la derecha y bla, 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 bla. O sea, simplemente se los comento para que ustedes puedan ir viendo cómo hacer estos análisis, ¿sale? Entonces, para crear la densidad de distribución, pues podemos añadir una nueva capa que es Geom Density. El argumento alfa va a controlar la transparencia de esa densidad, y el fill es el color básicamente que va a tener esa densidad. Y si se dan cuenta, aquí aparece un código hex ahí medio tenebroso para que vaya acorde con las fechas. Y si se dan cuenta, pues nada más es un color rojo, ¿no? Como salmón. Y esto ya nos está dando una densidad de la distribución de los datos. Entonces, bueno, si quieren conocer más acerca de esta función específica, pueden, y aquí me cometí un error, no me hagan caso, pueden ir a esta página que explica justo más sobre la función de densidad de una variable aleatoria. Nuevamente ustedes le dan clic y aquí los lleva, ¿no? Y les explica a profundidad qué es la función de densidad de probabilidad y demás. Y insisto, siempre es bueno que le echen una repasada a probabilidad y estadística. Pero bueno, igual que con los diagramas de dispersión, también podemos colorear nuestros datos por tipos de observaciones. Por ejemplo, antes de que lo vean, ¿dónde creen que debería ir el cambio de color? O sea, ¿en qué capa? ¿Debería ir en la de ggplot o sea, en la capa base o en la de histograma? Yo pienso que la de ggplot. Ok, ggplot. ¿Alguien más? Yo creo que en el histograma. Muy bien, muy bien. Me gusta así el conflicto. Es, miren, sí, o sea, ambas respuestas técnicamente están bien, pero hay que recordar una cosa. La cuestión es que cuando nosotros hagamos el ggplot en más bien el color en la capa base, lo que va a pasar es que recuerden que vamos a empezar a modificar todo lo que vaya quedando por encima, ¿no? Porque eso va a ser eso va a hacer la capa base, va a ir modificando todo lo demás para que se mantenga la lógica originalmente creada. Entonces sí, lo podemos poner aquí, pero también podríamos ponerlo de este lado. En este caso, cómo ustedes lo generen, recuerden, va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Entonces sí, técnicamente ambas respuestas son correctas, solo hay que tener en mente que si ustedes lo ponen aquí como yo lo puse, puede afectar eso a futuro al resto de cosas que le pudieran añadir, como la línea o esta función de densidad y demás, ¿sale? Pero bueno, de momento lo vamos a dejar así y como pueden ver, efectivamente, aquí podemos ir viendo a qué datos o a qué categorías pertenecen nuestros datos. Acetosa, a versicolor o a virginica, ¿no? Las especies que ya conocíamos.
Si desean aprender más acerca de los histogramas en ggplot, pueden revisar este capítulo y este libro de R-Graphics para que lo vayan conociendo, ¿vale? Y igualmente también este día les subo el link al libro que me habían pedido para ciencia de datos enfocada en R. Se los busco y se los comparto, ¿vale? Y si hoy no llegara a ser, de este fin de semana no pasa. Pero bueno, series de tiempo. Vamos con el siguiente gráfico. Este también es muy importante y creo que este es todavía más relevante que los histogramas para los análisis que ustedes pueden hacer, porque creo que las series de tiempo son algo que muchos hemos visto toda nuestra vida. Películas, series, lo que sea, siempre, siempre, siempre los vemos, ¿no? Cuando vemos que de pronto en una película dicen, no, la economía está cayendo, o lo que sea, se ven ahí las rayitas, ¿no? Que van subiendo y bajando, subiendo y bajando. Entonces, esas son siempre muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, pero hay que especificar, pues, qué son. Entonces, una serie de tiempo es el conjunto de mediciones que describen la evolución de un fenómeno o variable a lo largo del tiempo. Esta es una descripción que otorgó, no recuerdo, creo que es un economista o un financiero muy reconocido, si no mal recuerdo es de español, y es, a mí me pareció muy buena, muy, muy sensata. Y básicamente, en resumidas cuentas, son gráficas que nos permiten ver la evolución en el comportamiento de un cierto fenómeno. Y al ser tan importantes, principalmente en el sector financiero, como ustedes van a estar, también es posible crearlas con ggplot2. Para ello necesitamos datos de tipo date, ¿sale? Entonces, si recuerdan de cuando vimos que existían este tipo de datos y que a veces cuando los cargábamos en R daban errores y bla, 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 bueno, esos tipos de datos vamos a usar. Aquí yo generé un table, recuerden también, un table es la forma de data frame que tiene todo el tidyverse para trabajar, que era más rápido y demás. Y le vamos a crear dos variables, una que se llama día y otra que se llama valor. La de día va a tener fechas, va a tener fechas a partir del 10 de marzo de 2025, y va a empezar a restar secuencialmente un día a partir de ahí, ¿no? Durante todo un año. Es decir, vamos a ir desde el 10 de marzo de 2025 hasta el 10 de marzo de 2024. Y en la columna valor, pues nada más le vamos a ir generando aquí unos valorcitos aleatorios, o sea, nada del otro mundo. Para que vean cómo se ve este data frame, generamos aquí la impresión de los primeros 10 datos. Y si se dan cuenta, empezamos desde el 10 de marzo, 9 de marzo, 8 de marzo, 7 de marzo y así sucesivamente. Y aquí pues nada más valorcitos, ¿no? 2, 1, 2, 2, 2. O sea, estos valores, digamos que, no sé, supongamos que están simulando el precio de una acción, por poner algo, ¿no? Y entonces ahora podemos empezar a graficarlos. ¿Cómo los vamos a graficar? Bueno, esto también es algo muy importante y que no les había mencionado, y es que ustedes pueden guardar sus gráficos en objetos. ¿Por qué eso es importante? Porque tal vez después ustedes quieran exportar esos gráficos como imágenes para usarlos, no sé, se me ocurre tal vez en un dashboard, ¿sale? Entonces, debido a que el dashboard no es dinámico, es decir, un dashboard es básicamente, o sea, como los vamos a generar aquí con Shiny, son básicamente páginas HTML. Una página HTML es algo así como esto, o sea, la mayoría de páginas a las que ustedes accedan en internet, por ejemplo Gmail, son páginas HTML, ¿no? Entonces hay de dos tipos, las estáticas y las móviles. Entonces las estáticas son como esta, que no tiene GIFs, no tiene animaciones, es todo plano, ¿vale? Las móviles pues sí tienen todos estos tipos de GIFs, que puedas interactuar con ellas y demás. Entonces, cuando nosotros generemos el dashboard con Shiny, lo que nos va a generar es una página HTML estática. Esa página HTML estática no puede desplegar gráficas en el momento. ¿Por qué? Porque es estática. Entonces, ustedes van a tener que generar, o sea, su código lo que va a tener es que correr primero los gráficos, guardarlos en su computadora y luego usar esa imagen para que se despliegue en su dashboard.
Sé que es un poco engorroso, pero lamentablemente es el problema que tienen las páginas estáticas. ¿Sale? Entonces, por eso es que es importante que ustedes lo guarden, porque tal vez ustedes lo quieren guardar en un objeto y a futuro lo quieren exportar como imagen en su escritorio o en su carpeta de imágenes o donde sea que ustedes guarden. Y es por eso que es importante guardarlos en objetos. Entonces, nada más eso, ¿no? Que los podemos guardar nuestros gráficos como cualquier otro objeto. Entonces, aquí vamos a generar nuestra grafiquita. Y otra vez, una capa base. En este caso ya no vamos a usar a Iris, vamos a usar a los datos que teníamos aquí arriba. Vamos a decir las aesthetics, hacia dónde se van a ir refiriendo. El eje de las X va a ser la columna día, el eje de las Y va a ser la columna valor y vamos a añadir la capa que nos va a generar nuestra serie de tiempo, que es con geoline. ¿Sale? Entonces la generamos y así es como nos va a quedar. La de XLab nada más nos indica cómo van a desplegarse estas etiquetitas de aquí. ¿Sale? Perdón, el título de aquí. En este caso yo le puse que estuviera vacío. Si se dan cuenta, si no habría aparecido aquí día, pero como le puse aquí que estuviera vacío, pues no hay nada, ¿vale? Nada más nos interesa valor. Y así es como nos aparece, ¿no? Es una serie de tiempo de toda la vida, lo que les decía en las películas, ¿no? Que va subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Es curioso que de pronto haya bajado tanto y luego otra vez esté subiendo. Esto no depende de nada, simplemente fue la suerte que nos tocó a la hora de que se generaran estos datos, pero así es como lo van a generar, ¿sale? Y es importante. Por lo general también ustedes no van a tener una serie de tiempo tan grande porque no hay tantos datos por lo general, porque los datos se van reportando de forma trimestral y entonces lo que se observa, digamos, tal vez nada más sería un fragmento de aquí y ya no se vería todo tan pegadito, porque insisto, hay que saber cómo presentar las gráficas. Entonces, bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? Sí, perdón, yo tenía una duda respecto a los gráficos dinámicos. ¿Se puede conectar R a Tableau o algo así? Que yo sepa, no, pero hay más de 20.000 paqueterías en R, así que muy seguramente tal vez una de ellas nos permita conectarnos a Tableau. Entonces, déjame verificarlo y también la siguiente clase se los traigo, ¿vale? Sí, gracias. Sí, no, gracias a ti. ¿Alguien más tiene otra duda? No, de momento no. Muy bien. Entonces, denme un segundito para anotar lo de Tableau. Y el libro. Muy bien. Entonces, porque si no, luego se me olvida. Entonces, seguimos. Así es como ustedes van a poder generar un gráfico de series de tiempo muy sencillo. Pero esta función también tiene muchos otros argumentos que permiten que ustedes lo modifiquen de muchas formas. Primero, como todos los gráficos, lo podemos modificar, como ya les decía, y aquí vamos a tener que usar a la función scale xDate. ¿Sale? Para que empecemos a escalar los datos y como les decía, tal vez solamente presentemos ciertas secciones de ese gráfico. Entonces, por ejemplo, scale date puede tener los siguientes argumentos. De día, día de la semana, abreviado o completo, mes numérico, mes abreviado, mes completo, año de 2 dígitos o año de 4 dígitos. Y aquí les aparece el ejemplo de a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Si por ejemplo usáramos el de mes abreviado, que es la B, ahora lo que nos aparecería aquí en nuestros datos serían ya no las fechas como aparecen aquí, abril 2024, sino como abril, como julio, como octubre, como enero. Esto nos puede, o sea, de momento no hemos modificado la representación de los datos propiamente, pero esto ya empieza a servir como base para eventualmente hacerlo, ¿sale? También si ponemos, por ejemplo, esta combinación de datos, por cierto, más bien el argumento de la función es data labels y aquí estos son sus valores que puede tomar, ¿sale?
Entonces, si se dan cuenta aquí, yo nada más estoy guardando, o sea, estoy usando lo que ya había guardado en el gráfico P y le estoy sumando nuevas capas, que en este caso es la de Scale X Date. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí queremos que tenga esta combinación. ¿Qué combinación sería esta? La de año de 4 dígitos, la de mes abreviado y la de día como número. Ya, esto es lo que nos aparecería ahora. 2024, abril 01, 2024, julio 01. Y básicamente para eso es que nos sirven estos datos. Por ejemplo, también si aquí ponemos mes y año, pues ahora nos aparece mes 2024. Y si se dan cuenta aquí como pusimos este guión de separación, también nos lo pone. También podemos alterarlos con espacio en los tiempos. Por ejemplo, queremos que aquí los saltos sean cada 3 meses. Y entonces aquí es como nos aparece. Abril a julio hay 3 meses. De julio a octubre hay otros 3 meses. Y de octubre a enero hay otros 3 meses. Otra vez no hemos modificado la representación, solo el dónde van a estar nuestras etiquetas. ¿Vale? Muy bien, entonces ahora sí, vamos a ver solamente una fracción de este tiempo. Vamos a generar para esto otro gráfico para que sea más visible lo que está pasando. Vamos a generar capa base, datos, día, valor. Vamos a generar la serie de tiempo con Steel Blue. Este nada más es el color que va a tener la línea. Vamos a añadirle unos puntitos porque a veces nos interesa ver justamente estos datos en un intervalo de tiempo específico. Otra vez le voy a quitar la etiqueta del eje de las X y vamos a poner este límite. Otra vez volvemos a usar Scale X Date con el argumento limit y vamos a poner un rango de dónde a dónde queremos ver los datos. Aquí queremos verlos desde el 1 de enero de 2025. Aquí aparece así porque las fechas están como se presentan en Estados Unidos, es decir, año, mes y día, ¿sale? Entonces 2025 de enero o sea, el 1 de enero de 2025 queremos ver desde ahí hasta el 11 de febrero de 2025. Entonces nos empieza a arrojar unos warnings, ¿no? El primero, se removieron 323 filas que contenían valores faltantes o valores fuera de la escala del rango con geom line. Y también lo mismo para geom point. Ok, entonces nos vamos aquí y eso es lo que obtenemos. Esto es la representación de los datos del 1 de enero del 2025 al 11 de febrero del 2025, que en nuestra gráfica sería algo como por aquí hasta acá, ¿no? O sea, tal vez a nosotros simplemente nos interesaba ver este cachitito de aquí. Bueno, pues es lo que estamos viendo acá, ¿no? Ya se ve completamente distinto, es prácticamente otra gráfica. Entonces así es como ustedes, es la forma en la que pueden hacer, digamos, zoom en su gráfico para verlo de otra manera. Y aquí pues otra vez podrían añadir otra capa de Scale X Date y empezar a modificar las etiquetas para que aparezcan de una forma más útil o amigable con el usuario. También podemos mostrar más de una línea a la vez. Por ejemplo, vamos a empezar a simular estos datos y vamos a generar datos, supongamos que a lo largo de un año, desde el 10 de marzo de 2025 hasta el 10 de marzo de 2024 para los bancos de BBVA y de HSBC. Vamos a generar aquí datos aleatorios otra vez, ¿no? Vamos a suponer que, no sé, son el valor que tienen en bolsa estos bancos. Creo que un banco no puede salir a bolsa, pero bueno, da igual, supongamos que son su valor en bolsa. Y aquí podemos ver cómo se ven estos datos, ¿no? Entonces, vamos primero a convertirlos a formato largo. Recuerden, para poder convertirlos en formato largo, podríamos usar la función pivot longer y lo que va a hacer es cambiar a las columnas por valores que van a estar en filas y estos los vamos a mandar a una nueva columna llamada institución, estos nombres de columnas. Y los valores que solían tener estas columnas los vamos a mandar a una nueva columna que se llama valor. Un poco enredado, pero muy sencillo de ver. Básicamente vamos a pasar de columnas a filas.
¿sale? Y los valores que tenía cada una de estas columnas los vamos a mandar a la nueva columna llamada valor. 2.25, 2.74, 2.72, 2.13 y así sucesivamente, ¿vale? Muy bien. Entonces así es como lo vamos a pasar. ¿Por qué lo vamos a pasar así? Porque si se dan cuenta, ahora la variable institución es una categórica. Porque ahora ya tenemos categorías. Tenemos a la categoría BBVA y a la categoría HSBC. Lo que mencionábamos la clase pasada, ¿no? Queremos empezar a organizar o a hacer nuestros datos en conjuntitos. Queremos que estén en el conjunto de BBVA o de HSBC. ¿Y para qué? Para que la gráfica nos salga mucho más sencilla. Otra vez, hacemos nuestro ggplot. A mí, por lo general, me gusta que ggplot, si es de la misma función, esté en escalerita, ¿no? Porque, o sea, siento que nos va ayudando a ir generando como una mayor distribución visual. Si está así recto, como que luego es medio confuso. O sea, de hecho ustedes podrían hacer todo el ggplot en una sola línea, nada más poniendo más. O sea, nada más poniendo estos más. Pero yo siento que es mejor que cada uno esté como tabulado un lugar hacia abajo, como está aquí en el Labs, ¿no? Pero bueno, eso ya es totalmente cuestión de ustedes y como les guste. Pero nada más aquí se los puse para que puedan ver que también se puede mostrar así. Entonces, primero, le decimos los datos que vamos a ocupar, otra vez las variables que vamos a utilizar y ahora el color para irlas diferenciando. Otra vez, como les decía, las variables que se ocupen en los argumentos color deben ser categóricas, ¿sale? Entonces, le añadimos la capa de la serie de tiempo, unas etiquetitas del título, de lo que va a estar en el eje de las X, en el de las Y y lo que vamos a querer que aparezca en la leyenda del color. Y aquí viene una nueva capa que es Theme Minimal. Con las capas Theme, ustedes lo que van a cambiar es el fondo. Si se dan cuenta, hasta ahora hemos tenido únicamente fondos grises con rayas blancas. A mí no me gusta así, pues ahora lo vamos a ver con un fondo blanco y rayas negras, ¿sale? Y así es como nos aparece. Otra vez, unos datos horribles, porque otra vez caen y demás, y se ven todos amontonados, pero si se dan cuenta, ahora ya tenemos una diferencia. Ahora ya tenemos a BBVA y a HSBC. Tenemos los dos conjuntos de datos superpuestos uno sobre del otro, ¿vale? Otra vez, si ustedes desean aprender más acerca de estas series de tiempo, pueden revisar este capítulo del Line Graphs del libro de R Graphic Cookbook, ¿sale? Entonces, bueno, reitero, hasta aquí alguna duda, algún comentario. Dudas de momento, no. Todo muy claro. Perfectísimo, perfectísimo. Muy bien, entonces, vámonos con el último gráfico que vamos a ver el día de hoy. Los gráficos de barras, que son valores fijos. Entonces, lo que mencionábamos, ¿no? A diferencia de los histogramas, los gráficos de barras muestran frecuencias de variables categóricas. Es decir, cuántas veces aparece, por ejemplo, aquí BBVA, cuántas veces aparece HSBC, cuántas veces aparece, por ejemplo, en Data Iris el color virginica, cuántas, la planta virginica, cuántas, la versicolor y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a generar? Muy bien, muy sencillo. Volvemos a Iris. Lo vamos a guardar primero en un objeto que se llama Iris resumido. Y vamos a hacer unas modificaciones a este dataset que ya hemos estado trabajando. Primero lo vamos a agrupar por las especies y vamos a contar cuántas veces aparece cada una de esas especies, ¿sale? Eso es lo que estamos haciendo con Summarize. Recuerden, Summarize nos arroja el resultado, perdón, de una cierta operación que se genera hacia un vector. Entonces aquí vamos a crear la columna petal length min y vamos a usar la función min sobre la variable petal length, que es una que ya hemos usado también, ¿no? Antes ocupábamos la sepal, bueno, ahora es petal length. Y con ella, con este nuevo iris resumido, vamos a crear un gráfico sencillo. Con ggplot, otra vez nuestra capa base. Aquí en las X les vamos a decir que queremos que sean las especies.
y en la Y las petal length min. Le añadimos la capa correspondiente a los gráficos de barras, que es geom code, ¿sale? Si se dan cuenta es distinta aquí a la del histograma. Entonces ponemos geom code y nos arroja las frecuencias, ¿sale? De setosa tenemos de media una aparición de como 1.70 o algo así. Para versicolor tenemos de media que aparece unas 4.2 veces. Y para virgínica más de 5. Entonces así es como ustedes pueden ir generando sus gráficos de barras o gráficos de frecuencia. ¿Vale? Otra vez podemos empezar a crear modificaciones como agrupar barras con base en una variable categórica. Por ejemplo, aquí vamos a generar este es un ejemplo que me gusta mucho, que vamos a registrar la cosecha de una granja en unos ciertos meses. Entonces creamos un dataset con tibble, con la función tibble, que va a tener tres variables: fecha, peso y variedad. Y básicamente aquí nos va a decir el mes de la cosecha, el peso que tuvo la fruta que estamos cosechando y la variedad de esa fruta. Si es verde, si es amarilla, digamos que son manzanas, ¿sale? Entonces son las variedades de manzana que tenemos, una verde, una amarilla, ¿vale? Y entonces vamos a empezar a graficarlo. ¿Cómo? Otra vez, capa base, capa de las columnas, y vamos a empezar a graficarlos con este nuevo argumento que es la position, y le vamos a pasar como valor dodge, que es como rotar, ¿no? Entonces vamos a poner unas etiquetas y el rellenado de colores, que era uno que ya habíamos visto antes, ¿no? Aquí nada más le estoy pasando los hex de cómo es que quiero que se vayan rellenando. Y aquí es como lo tenemos, ¿no? O sea, lo podemos ir comparando uno a uno, ¿sale? Por eso es que el dodge es importante, porque así nos aparecen pegaditos las dos categorías, y ya no nos aparecen de este modo, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta también esto es importante porque aparecen por meses, ¿sí? Y si a ustedes en algún momento les piden, oye, pero lo que yo quiero más bien es ver cuántos conceptos 95005, que fue el que ustedes por ejemplo trabajaron para el capital neto, aparecieron en el mes de enero, de febrero y de marzo, ¿no? En comparación al concepto, me voy a inventar uno, 91001, ¿no? O sea, quiero ver cómo se van comparando esos dos. Ah, bueno, pues ustedes hacen este gráfico y ya pueden irlo viendo aquí representado, ¿no? También podría interesarnos apilarlos para ver cómo es que se comportan con respecto del total, qué tanto aportan al total una y otra, ¿no? Y entonces, otra vez, aquí generamos el geomcall normal, como siempre, pero ahora lo que vamos a estar cambiando es el hecho de que ya no estamos poniendo el position, ¿sale? Aquí por defecto se nos va a apilar tal cual, así, ¿sale? Es decir, aquí se ve que en enero el verde aportó menos que lo amarillo, que es lo mismo que aquí. Esto es básicamente ustedes como quieran ir presentando los datos. A mí me gusta más esto, pero si a ustedes les gusta también para mostrar los totales de un inicio, también es muy válido, y de hecho a veces es muy necesario, sobre todo por ejemplo en poblaciones. Esto pues es súper valioso, ¿no? También podríamos cambiar el orden de las leyendas, ¿no? Y aquí pues nada más vamos a cambiar de amarilla a verde. Ya los cambiamos de lado. Y eso lo realizamos con esto, que es guides, ¿sale? Ocupamos el argumento fill, la función guide legend, y nada más le decimos que queremos cambiarlo de lugar, y así es como lo modificamos, ¿vale? Esto de guides sirve para todos los demás gráficos también que hemos estado viendo. Y finalmente podríamos cambiar el apilamiento para que vaya acorde con el nuevo cambio que habíamos hecho en las leyendas, ¿no? ¿Cómo se cambia eso? Bueno, ahora sí, con geomcall vamos a modificar la posición, o sea, con el argumento position, vamos a usar la función position stack y le vamos a pasar el argumento reverse equals true. Y así es como nos va a quedar. Si se recuerdan, antes era amarillo y verde y ahora es verde y amarillo. Y pues queda acorde con nuestra leyenda de aquí.
otra vez, al apilarlas no estamos poniendo una detrás de otra, eso hay que tenerlo presente, ¿no? Porque si se dan cuenta, aquí este valor máximo, pues no es el mismo valor máximo de aquí. ¿Por qué? Porque lo que pasó es que no es que hayamos puesto esta verde encima de esta amarilla, más bien pusimos, sí, sobrepuesta a la amarilla, ¿no? Más bien lo que hicimos fue poner la amarilla encima de esto verde. Y es por eso que ahora nuestros datos máximos cambian, ¿no? Y es la notita que les aparezco aquí, que les pongo aquí. No estamos poniendo una detrás de la otra, sino que literalmente estamos poniendo una encima de la otra. De igual forma, también podría interesarnos hacer una representación proporcional de los datos. Para ello podemos usar el argumento, darle al argumento positionField a la función geomcall, lo que escalará nuestros datos de 0 a 1. Entonces aquí nada más calculamos porcentajes de los datos, es decir, de una fecha se suman los pesos y vemos qué tanto de ese peso aportó al total de la fecha, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí es usamos este nuevo data frame modificado llamado cosecha, le decimos position field, aquí en el geomText le vamos a añadir esto que nos va a añadir los porcentajes en este formato, es decir, con un número y el valor del porcentaje. Nos va a dar le vamos a pasar el valor porcentaje, lo vamos a multiplicar por 100. Aquí nada más le añadimos unos argumentos extras para indicar dónde van a estar. Le decimos ahora el scale continuous, que va a ser los valores en una escala continua, porque son porcentajes, también pueden ser continuos, y nada más el relleno. Ya con esto terminamos y vemos qué tanto de porcentaje aportó al total, ¿sale? Esto lo vemos un poquito más a profundidad en la siguiente clase, ahorita ya fue muy rápido, pero si se dan cuenta, por ejemplo, para enero, la cosecha verde aportó apenas el 40% del 100% y la amarilla el 60%, y así sucesivamente para las demás, ¿vale? Entonces, bueno, ¿hasta aquí alguna duda? No. Muy bien, ¿alguien más? No, tampoco, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, pues los dejo. Ahora sí, que tengan un bonito fin de semana y que les vaya muy bien el día de hoy. Hasta luego.